La semana pasada iniciamos una nueva serie. El título de esta serie es Vuelvan a mí. Está basado en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento. Y el primer tema que abordamos, y si tú tomas notas, tú necesitas hacer una corrección. Los de multimedia me pidieron que les pase el título. Yo pasé de manera equivocada el título, y del primer mensaje el tema fue la palabra del Señor, alrededor del versículo 1. Tú recuerdas que el texto decía: oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Y lo que hicimos la semana pasada fue introducir toda la serie a partir de este primer versículo. Lo que vamos a mirar hoy, el tema que vamos a abordar hoy es: yo siempre los he amado. Queremos abordar esta declaración del Señor: yo siempre los he amado. Vamos a caminar alrededor de los versículos 2 al 5 del primer capítulo de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 5. Debemos recordar que Malaquías trajo una acusación muy específica contra el pueblo por la corrupción en su adoración. Señalamos que adoración no solo es cantar, adoración tiene que ver con expresar tanto en palabras como en hechos o en actos todo el honor, la reverencia, la gloria, la alabanza y las acciones de gracias, así como la completa sumisión, obediencia y servicio que nuestro Dios merece por ser quien es y haber hecho todo lo que ha hecho, y alrededor de esto Él va a seguir haciendo. Entonces, esta es la definición de adoración que hemos abrazado, porque lo que Malaquías está escribiendo tiene que ver con adoración. Y recuerda, no solo tiene que ver con cantar, sino con una vida delante del Señor, un estilo, una forma de vida que expresa, que manifiesta, que muestra algo al Señor. Entonces, Malaquías narra un debate entre Dios y el pueblo. Dios, por su parte, tú recuerdas esto, acusa al pueblo de una serie de acciones que tuvo el pueblo que estaban en contra del estándar de adoración que Dios esperaba. Pero el pueblo no se arrepiente, sino más bien lo que hace el pueblo es responder a Dios con una contraacusación. Dios señala algo y el pueblo responde con algo. Y en los primeros versículos lo que está haciendo el pueblo de Dios es cuestionar a Dios de manera desafiante. Ese es el tenor del libro de Malaquías. Dios señalando algo alrededor de la vida del pueblo y el pueblo respondiendo a Dios, haciendo una contraacusación a Dios. Y el asunto no solo era el hecho de que este pueblo estaba diciendo algo a Dios, sino era la forma, la manera, la expresión del pueblo al momento de reclamar algo a Dios. Entonces vamos al versículo 2 de Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 1, versículo 2 al 5. Vamos a leer esta porción y vamos a caminar alrededor de estos versículos. Dice la palabra: yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor esté indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Si tú observas el texto y si pudiste percibir, Dios tiene una acusación muy seria, no superficial, muy seria contra Israel. Pero Dios tal vez pudo haber iniciado su acusación apuntando a la nación de Israel su falta. Pero Dios lo que hace es iniciar esta conversación con su pueblo
recordándoles cuánto lo ama, cuánto Dios ama a su pueblo. Israel, recuerda que estaba en pecado. No solo había idolatría, sino que había un escenario de inmoralidad. Por 70 años ellos fueron llevados cautivos a raíz de sus pecados, y al volver a Israel, al volver a Jerusalén, este pueblo seguía manteniendo estas prácticas en su vida. Y lo que hace Dios después de 70 años es acercarse una vez más a su pueblo y tratar de que ellos puedan observar cómo estaban viviendo, y a la luz de cómo estaban viviendo puedan volverse a su Dios. Y no sucedió aquello. El pueblo no se arrepintió. Dios se acerca a su pueblo a través del profeta Malaquías y empieza a hablar con ellos. Yo creo que lo obvio, como señalaba, hubiese sido que Dios señale de una el pecado de este pueblo y les haga ver sus faltas. Lo impresionante en el texto es que Dios declara su amor. En medio de lo que estaba viviendo el pueblo, Dios declara su amor a su pueblo. Observa el versículo 2 al inicio. Yo los he amado, dice el Señor. Yo los he amado. Cuando Dios decide amar a alguien, lo ama para siempre. Dios no anda lanzando declaraciones de amor desde el cielo como si fuese un Dios griego romántico. No. Dios lo que está haciendo es expresar algo que Él decidió hacerlo desde la eternidad. Dios lo que está señalando es que Él ama a su pueblo a pesar de este pueblo. Y no lo va a amar temporalmente, no va a amar a este pueblo hasta que se le acabe la paciencia. Dios ama de manera incondicional y Dios ama para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 35, y luego vamos a revisar los versículos 38 y 39, dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una pregunta seria. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quizás tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregunta, iglesia, ¿qué es aquello que te puede separar del amor de Dios? ¿Hay algo en este universo que pueda alejarte del amor de Dios? ¿Hay algo que pueda separarte del amor de Dios? ¿Será que tus acciones, habiendo tú nacido de nuevo, pero tus acciones podrán separarte de su amor? El texto dice que no hay nada, absolutamente nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y es esta misma expresión de amor la que Malaquías está citando, o al revés, la que se expresa en Malaquías capítulo 1, versículo 2. Yo los he amado. Este es el contenido. Romanos capítulo 8 es el contenido de este amor de Malaquías. Entonces el amor de Dios es eterno y el amor de Dios es inquebrantable. Y la razón por la que es eterno su amor e inquebrantable su amor es porque se ancla en las perfecciones de Dios. Se ancla en quien Él es. Permíteme citar algunos atributos de Dios donde se anclan con mayor claridad el amor de Dios. Indudablemente, el amor de Dios permea todos sus atributos, pero hay ciertos atributos que nos ayudan a mirar el amor del Señor desde una perspectiva un poco más clara. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es omnipotente, esto significa que Dios es todopoderoso, ¿no es cierto? Esta es la omnipotencia de Dios, el poder supremo y absoluto de Dios. Pero también significa que su poder está al servicio de sus poderes. Su poder está al servicio de sus propósitos. Y lo que Malaquías está señalando es que nada ni nadie puede impedir que Él ame a alguien si es que Él quiere hacerlo.
¿Notas el servicio de su poder a favor del amor hacia su pueblo? Cuando Dios decide amar a alguien, no hay quien pueda impedir ese amor. Cuando Dios decidió amarte a ti, no hay nadie quien pueda impedir que Él te ame. No hay absolutamente nadie. Entonces su poder está al servicio de su propósito y su propósito es amarte. Tú no puedes impedir que Dios te ame. Si Él te ha salvado, si tú eres una nueva criatura, si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, no hay nada que te separe de su amor y no hay nada ni nadie que impida que Dios te pueda amar. Ni tú mismo puedes provocar que Dios te deje de amar. Otro atributo que nos ayuda a mirar con mayor precisión el amor de Dios del que está hablando Malaquías es su omnisciencia. Y cuando hablamos de su omnisciencia, estamos afirmando que Dios conoce todo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe perfectamente el futuro. Entonces cuando Él toma, escucha bien, cuando Él toma la decisión de amar a alguien, Él lo hace sabiendo todo del objeto de su amor. Del objeto de su amor, Dios sabe su pasado, Dios conoce su presente y Dios entiende su futuro. Y Él sabiendo cómo éramos, cómo somos y lo que vamos a hacer, Él nos ama. Mi pasado, mi presente y mi futuro no limitan el amor de Dios. Él nos ama, sabiendo cómo somos, sabiendo lo que éramos y lo que somos hoy, sabiendo lo que vamos a hacer mañana. Ese es el amor de Dios. La diferencia con nuestro amor. Si tú supieses, o si tú hubieses sabido cómo iba a ser tu esposo o tu esposa en unos años, muchos probablemente no se hubiesen casado. ¿No es cierto? Muchos no hubiesen entregado su corazón. Muchos no hubiesen dado el paso de amar. Lo extraordinario en Dios es esto, su omnisciencia, sabiendo cómo somos, cómo éramos, cómo somos y cómo vamos a ser. Eso no le impide a Dios amar. Cuando tú observas Salmos 139, versículos 1 al 4, Salmos 139, versículos 1 al 4, dice la palabra: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya lo sabes todo. Esta es la expresión de la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. Él conoce tus pensamientos. Él conoce las pasiones, los deseos, los anhelos de tu corazón. Él lo sabe todo. Él conoce tus momentos de ocio. Él sabe cómo tú te entretienes. Él sabe lo que haces cuando estás en tu habitación con la puerta cerrada. Él conoce absolutamente todo y en medio de saber todo nos ama. Un otro atributo que nos ayuda a comprender el amor de Dios es la inmutabilidad de Dios. Y la inmutabilidad de Dios tiene que ver con que Dios no sufre cambios. No hay variaciones en su estado de ánimo. No es que a veces Dios se encuentra de buen humor y a veces de mal humor y no es que a veces Él me ama más y Él a veces me ama menos. Su amor es inmutable. Su amor no sufre variaciones. Si tu expresión es, pero he pecado, sí has pecado, pero Dios te sigue amando. Te sigue amando. La evidencia de ese amor es la cruz. Te sigue amando a costo de cruz. Pero yo le he fallado muchas veces, sí. Dios te sigue amando. No es que tolera tu pecado. Porque recuerda el mensaje de la semana pasada. Este pueblo fue llevado cautivo por 70 años.
El propósito que se arrepienta. ¿De qué? De su idolatría y de su corrupción moral. Vuelven después de 70 años. Recuerda, nada cambió. Y Dios se acerca y les dice, los amo. A pesar de todo, los amo. Porque Dios hace un pacto de amor con Él mismo, no conmigo. Con Él mismo. Él decide amarnos. Por nosotros no, por Él mismo. Su voluntad gobierna su amor sobre nosotros. Entonces Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es inmutable al momento de expresar su amor a nosotros. Pero por otro lado, Malaquías señala algo que ve implícito en este amor de Dios, y es que Dios es justo. Recuerda que Dios en su justicia llevó a este pueblo a cautiverio. No porque Dios no los amaba, más bien porque los amaba tanto que Dios tenía que hacer ajustes a la vida de su pueblo. Y su pueblo no estaba entendiendo de a buenas. Su pueblo no estaba pudiendo discernir cómo debían vivir. Dios les hablaba y les hablaba y les hablaba, y el pueblo se hacía cada vez más duro. Y porque Dios los ama, trae consecuencias sobre la vida de su pueblo, llevándolos cautivo a Babilonia. Esa es la justicia de Dios. Dios ama, pero Dios también es justo. Dios ama, pero también Dios disciplina a sus hijos. Dios ama, y cuando sus hijos no reaccionan a la disciplina de Dios, Dios azota a sus hijos. Esto es una mayor severidad en la disciplina del Señor. Entonces, cuando Dios ama, Dios no deja de ser justo. Pero ¿qué es esta justicia que también expresa el amor de Dios? El doctor Núñez define la justicia de Dios y él dice: la justicia divina es la plomada que juzga lo torcido, y esa justicia lo impulsa a enderezarlo. La justicia divina es la plomada que juzga lo torcido, y esa justicia lo impulsa a enderezarlo. ¿Qué significa esto? Tú conoces lo que usan los albañiles, los constructores. Hay otras cosas que pueden usar, pero en el ejemplo usan la plomada. Y lo que hace la plomada es básicamente ver si esa pared está alineada o no. ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que es un corte de plomada. Cuando miran, al momento de lanzar la plomada, que hay algo que no está recto, que hay algo que se sale de la línea que debe sostener esa pared, ese muro, lo que hacen es ajustar todo para que quede alineado. Ok, esta es la justicia de Dios. Nos ama tanto, cuando Él pasa en nuestras vidas la plomada de su santidad, y Él encuentra áreas en nuestra vida que no están alineadas a su santidad, Dios va a usar los medios que Él entiende en su sabiduría para enderezar mi vida, para enderezar mis caminos. Esta es la justicia de Dios. Él nos pone frente a su santidad, y parados frente a su santidad, Él expone cómo están nuestros corazones. Y exponiendo cómo están nuestros corazones, Dios no se queda quieto, porque Dios no tolera el pecado. Lo que hace Dios es usar todos los medios que en su sabiduría Él entiende van a servir en mi vida para enderezarme. Esta es la justicia de Dios expresada en su amor. ¿No te parece extraordinario? Que no solo Dios es omnipotente, omnisciente, inmutable, sino que nos ama tanto que ejerce un balance perfecto con su justicia al momento de alinear nuestras vidas a quien Él es. Entonces esta justicia, la justicia de Dios en la expresión de su amor, es el discernimiento perfecto entre lo bueno y lo malo para rectificar lo torcido que lo deshonra y distorsiona su diseño. Observa los dos elementos en lo que acabo de decir. Él discierne entre lo que es bueno y lo que es malo. Este pueblo
el pueblo de Israel, a quien Malaquías está hablando, Dios se acerca y les dice: yo los amo. ¿Recuerdas la respuesta del pueblo? ¿En qué nos has amado? Miren la postura que ellos toman. Ellos están tratando de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Están tratando de discernir si el amor de Dios ha sido bueno para ellos o ha sido malo. Pero es que el hombre no tiene la capacidad de discernir de lo que es bueno y malo, porque está permeado por todo lo que influye en su corazón. Yo puedo decir que algo es bueno y seguro tú vas a decir que no es tan bueno. Eso es malo. No, pero ten paciencia. La apreciación del hombre respecto a lo que es bueno y lo que es malo está contaminado por el pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un estándar mayor, y es el estándar de Dios, que en su justicia Él discierne lo que es bueno y lo que es malo. Dios dijo: yo los amo porque eso es bueno para mí. El pueblo dijo: no, tú no nos amas, demuéstranos en qué nos has amado. Para el pueblo, el amor de Dios no era bueno. Esa es la aseveración del pueblo: tu amor no es bueno. Lo que tú haces no es bueno. Tú no eres justo, tú no eres inmutable, tú no eres omnisciente, tú no eres omnipotente. Esa es la declaración del pueblo. Todas las perfecciones de Dios, todos los atributos de Dios son constantes. Siempre son constantes. Siempre Dios es justo, siempre Dios es inmutable, siempre Dios es omnipotente, siempre Dios es omnipresente, siempre. No hay un día que Él cambie. No hay un día que Él se le olvide ser justo. No hay un solo día que Él deje de ser Dios. No hay un solo día. Entonces todas sus perfecciones son constantes, lo que significa para nosotros que su amor es invariable e inquebrantable por quien Él es. Esta es la expresión del amor de Dios: invariable e inquebrantable. ¿Tú alguna vez has sentido que Dios te ha dejado de amar? No, todos, pues si no predico. Ok, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento tú has sentido que Dios no te ama tanto como tú esperas que Él te ame. Pero no es solo por sentir, sino es por lo que tú percibes. Porque probablemente Dios no te ha dado lo que tú querías que Él te dé, no ha hecho las cosas cuando tú querías que Él las haga. Él no ha respondido cuando tú esperabas Él responda. Y tú sientes que Dios no solo no te ama o no te ama lo suficiente, sino que Dios se ha olvidado de ti. Y esto es lo que el pueblo está expresando. ¿Y saben qué es lo paradójico en esto? Que cuando Dios podía acercarse a este pueblo y señalar sus múltiples faltas, lo primero que Dios les dice otra vez es: los amo. Malaquías sabe que la narrativa desde Génesis hasta ese momento en la historia es la expresión del amor inquebrantable de Dios para con los suyos. Hay una narrativa de cerca de 1000 años desde que Israel se constituye en nación, desde que Dios establece la nación de Israel. Pasan cerca de 1000 años hasta el momento o hasta la época de Malaquías. 1000 años. 1000 años donde de manera consistente, absoluta, Dios muestra su amor. Un amor, decíamos, invariable, un amor inconmovible. Y la respuesta del pueblo es: ¿en qué nos has amado? ¿Notas la dureza del corazón? Ellos solo tenían que mirar atrás. Ellos solo tenían que observar, no 1000 años atrás, probablemente un par de días, un par de semanas, cuando Dios los trae de Babilonia a su tierra, a Israel. Pero este pueblo no. Se olvidaron que durante 1000 años Dios perdonó todos sus pecados. Hasta ese momento. Durante 1000 años Dios caminó tratando de enderezar la corrupción moral de su pueblo. 1000 años. Durante 1000 años Dios trabajó el corazón de su pueblo para que abandonen la idolatría. 1000 años. Durante 1000 años Dios tuvo que tolerar una y otra vez el rechazo de su pueblo.
el rechazo de su pueblo. 1000 años, Dios expresando su amor a un pueblo que los rechazaba. La pregunta creo que es obvia: ¿por qué Dios insiste en amar a alguien, a una nación que los rechaza todo el tiempo? ¿Por qué Dios sigue mostrando paciencia todo el tiempo frente a un pueblo que los rechaza? Por la misma razón que te tiene paciencia a ti y a mí. Por la misma razón que a pesar de nosotros, a pesar de lo que hacemos, a pesar de la forma en que actuamos, Dios nos sigue amando. Dios nos ama a pesar de nosotros. Dios amó a este pueblo a pesar de este pueblo. Dios está diciendo a su pueblo, por medio de Malaquías: los amo. ¿No es cierto? Esa es la declaración. Mis promesas son irrevocables. Ustedes son mi pueblo. Eso es extraordinario. Escucha, Dios no ha cambiado para contigo. Tú piensas que sí, Dios te dice esta mañana que no. Tú piensas que Dios te ama menos, la respuesta es no. Dios te sigue amando exactamente igual. Exactamente igual. Y te ama tanto que Él va a pasar sobre tu vida su plomada de santidad. Y te ama tanto que si Él haya algo en tu vida, en la mía, que no se alinea con su santidad, insisto, Él va a usar los medios necesarios para enderezar nuestros caminos. La razón: nos ama. Y si nos tiene que llevar 70 años a Babilonia, Él lo va a hacer, si ese es el camino para enderezar nuestros pasos. Pero su amor no cambia. Su amor es irrevocable. Con esto en mente, creo que uno puede entender mejor la respuesta irreverente del pueblo de Israel. Mira lo que dice el texto en el versículo 2. Pero ustedes dicen: ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Hay una otra expresión que nos va a dar mayor claridad en el texto original para entender esta frase: ¿en qué nos has amado? Lo que el pueblo le está diciendo es: pruébalo. Esta es la idea en el texto original. Tú nos dices que nos amas, pruébamelo. Tú dices que has estado con nosotros, pruébanos, porque no te hemos visto. Lo que está diciendo esta palabra, ¿en qué nos has amado?, están buscando una prueba de parte de Dios que les dé las evidencias de ese amor. ¿Puedes creer esta locura? Este pueblo, al pedir esta afirmación de parte de Dios o estas pruebas de parte de Dios, acaban de sufrir amnesia. Se les olvidó 1000 años de historia donde la mano poderosa de Dios estaba a favor de ellos. Se les acaba de olvidar. Dice: pruébalo. A ver, haz un recuento. Si es que nos has amado. Esta es la expresión del pueblo. ¿De qué manera? Porque no lo vemos. No lo vemos. ¿No estás observando, Dios, nuestra condición? Este no es el Jerusalén glorioso de la época de David, de Salomón. Nuestro templo ya no es tan grande, tan glorioso como lo era en aquella época. Dinos cómo nos has amado. ¿No es lo que nosotros le decimos al Señor? Dios, dinos en qué nos has amado. Porque me incomoda donde vivo. No me gusta el auto que tengo. No me gusta el trabajo que tengo. No me gustan las cosas que están pasando. Son incómodas. Dime, Dios, ¿en qué me has amado? Pruébamelo. Alguien decía: negar que Dios los haya amado es rechazarlo. Negar que Dios los haya amado es rechazarlo. Es contradecir el corazón de Dios respecto a la realidad de lo que Él hizo. Mira, cada vez que este pueblo, porque esto sucede a lo largo del libro de Malaquías, cada vez que este pueblo le hacía una contraacusación de Dios, lo que estaba haciendo era rechazarlo. Lo que estaba haciendo era rechazarlo. Cada vez que cuestionamos los caminos del Señor,
los propósitos de Dios, que no son otra cosa que la expresión de su amor, lo que estamos haciendo es rechazarlo. Es así de fuerte lo que está sucediendo en esta conversación entre Malaquías y el pueblo de Dios, entre Dios y su pueblo. Están rechazando al Dios que los ama. Están rechazando no solo a Dios, sino las obras que hizo este Dios. Y esto no es otra cosa que dudar del amor de Dios. Y eso es pecaminoso. Cuestionar al Dios soberano respecto a sus obras es pecaminoso. Porque lo que le estoy diciendo a Dios no solo es demuéstramelo, sino estoy dudando de que Él es Dios. Estoy dudando y cuestionando su soberanía. Lo trágico es que no solamente cuestionan el amor de Dios debido a sus circunstancias, sino que empiezan un declive en su vida aún mucho más profundo. Si tú recuerdas, los sacerdotes pervierten los sacrificios y la ley de Dios. Notas el declive. No solamente cuestionan, primer capítulo o los primeros 5 versículos, no solo cuestionan el amor de Dios. El cuestionar es rechazarlo. Y al rechazarlo empieza un declive espiritual en sus vidas. Entonces en los siguientes versículos tú hallas que los sacerdotes pervierten los sacrificios y la ley de Dios. Y esto se va en mayor profundidad su declive espiritual, moral, porque empiezan a corromper el matrimonio. Son infieles a Dios al vivir como ellos quieren vivir, como les place. ¿Recuerdas lo que dijimos? Iban los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado vivían como querían. Llenaban el templo, el altar del Señor con sus lágrimas, buscando auxilio del Señor, buscando el socorro del Señor, y lloraban. El Señor les dice: ustedes inundan el templo, inundan el altar con sus lágrimas, pero a la mera hora ustedes viven como ustedes quieren. ¿Cuál es la causa? Su rechazo a Dios. Y el declive continúa, porque Dios los va a acusar de que este pueblo los está robando. Dios los va a acusar de que este pueblo los ha robado en sus diezmos y ofrendas. Y recuerda lo que dijimos, por si tú nos visitas por primera vez. Este no es un escenario para empezar a levantar diezmos y ofrendas y ponte al día con el Señor porque le has robado. No, esto no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Pero esta es la expresión de un declive por haber rechazado el amor de Dios. No es lo que nos sucede, iglesia, no es lo que nos sucede. Cuando empezamos a cuestionar a Dios, cuando empezamos a rechazar a Dios, empieza un declive en nuestras vidas. Empieza un declive. Empezamos a dejar de vivir como Dios espera que nosotros vivamos, alineados a su santidad. No perfección, pero sí la determinación cada vez más de vivir en santidad. Pero empieza un declive. Empieza a haber corrupción moral en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros ojos, lo que miramos, lo que escuchamos. Empieza a haber un declive en la vida de todos aquellos que cuestionan el amor de Dios, que no es otra cosa que rechazarlo. Y esto es lo que está sucediendo en este pueblo. Se les olvidó a este pueblo de que ellos no existirían si no fuese por la mano generosa de Dios. Porque Dios escogió a este pueblo porque Él le plació. Recuerda lo que leímos. No porque este pueblo era bueno, no porque este pueblo era numeroso o el más grande en ese momento en la historia, no. No porque era un pueblo poderoso, no. Era un pueblo insignificante. Y a Dios le plació hacer de ellos, escucha bien, hacer de ellos el bien a partir de su amor. A Dios le plació amar a este pueblo. Insisto, no porque Dios vio algo bueno en este pueblo, porque a Dios le plació. No porque Dios vio algo bueno en ti o en mí. No había nada bueno, pero Él le plació amarte, así como eres.
Así como Él te encontró, a Él le plació amarte. Cuando probablemente nadie te amaba, Él decidió amarte. Cuando probablemente no había esperanza para ti, Él decidió amarte y darte esperanza. Cuando no había forma de cambiar tu corazón, Él en su amor te transformó. Esta es tu historia y es la historia de este pueblo. La expresión de su amor. Pero el rechazo de este pueblo a su Dios, cuestionando su amor. Nosotros, cuestionando muchas veces el amor de Dios. Y Dios amó tanto a su pueblo que cuando venían enemigos, Dios los libraba de sus enemigos. Que cuando el pueblo no sabía exactamente qué hacer, Dios levantaba hombres para guiar a su pueblo. Que cuando había necesidades, Dios siempre las suplía. Dios siempre obró en su amor para el bien de este pueblo, como lo hace con nosotros. Hay un elemento, un otro elemento alrededor de esta expresión de Malaquías cuando habla del amor de Dios y cuando habla de este pueblo que está rechazando a su Dios. Y es que este quejarse no inició de un momento a otro. Este quejarse o este cuestionar a Dios no sucedió cuando Malaquías se acerca y habla de parte de Dios. Ellos se quejaron desde siempre, pero empezó todo esto en sus pensamientos. Todas estas quejas y murmuraciones empezó en su mente, en su corazón. Y con el tiempo empezaron a hacerlo público. Es así como sucede, ¿no es cierto? Yo me quejo a solas y luego me empiezo a quejar con alguien y ahora somos dos que nos quejamos. Y nosotros dos seguimos hablando con alguien, ya somos 3, 4, porque la queja es contagiosa. Esto es lo que sucedió con el pueblo. ¿Saben quiénes empezaron a quejarse? ¿Quién crees que empezó a quejarse? Los sacerdotes, los líderes del pueblo. Ellos empezaron a quejarse. Los líderes de las familias empezaron a quejarse. Y esa queja bajó a los hijos. Entonces tú tenías una familia de quejones. Y luego tú tuviste una nación quejona. Y luego mandan a sus representantes, los líderes, y le dicen a Dios: ¿en qué nos has amado? Observa que la queja nace aquí, nace en mi corazón. Y esto es lo que sucede con este pueblo. Esta es la queja de 1000 años. Esta es la expresión de la queja de 1000 años. Porque al olvidarse del amor de Dios, al rechazarlo a Él, se están olvidando de todo lo que Él hizo por 1000 años. Quejones por 1000 años. ¿En qué nos has amado? San Agustín decía: los seres humanos somos unos incurables, egocéntricos, enfocados en nosotros mismos. El amor propio es el mayor enemigo de amar a Dios. Este era el problema del pueblo de Israel. La razón de su queja es porque ellos se amaban más a ellos mismos que a Dios. Ellos amaban más el nombre del pueblo de Israel, conocido como un gran pueblo, poderoso sí, con un gran templo, pero no se acordaban que detrás de todo eso y el fundamento de todo aquello era el gran Dios que tenían. Que eran todo lo que eran porque el Dios soberano estaba con ellos. Pero es tan egoísta esta expresión que solo se miraban a ellos mismos y dejaron de mirar a Dios. Martín Lutero decía: somos curvados sobre nosotros mismos. Todo gira alrededor de nosotros. ¿Cómo me siento? Y nos ciega a quién es Dios. ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Por eso en las primeras palabras del profeta, dice Lutero, son respecto a lo que Dios siente, lo que ha hecho
y lo que dijo. Las primeras palabras de Dios son esas: pueblo, los amo. Está expresando lo que Él siente. Está expresando que su amor es bueno, es agradable, es perfecto. Está expresando lo inquebrantable de su amor. Les está diciendo: mi amor es inmutable, mi amor no cambia. Esa es la expresión de yo te amo. Pero no era suficiente, porque el enfoque para este pueblo eran ellos mismos, su situación, sus circunstancias, sus dificultades. Cuando pensamos en cómo nos sentimos nosotros, descuidamos lo cardinal en nuestras vidas, y eso es cómo estás con Dios. Nos enfocamos tanto en nosotros y en nuestras necesidades y en cómo me siento y en cómo pienso y en lo que quiero y lo que deseo y lo que anhelo, que la pregunta cardinal en la vida del creyente es: ¿cómo estás con Dios? Esa pregunta es para ti. ¿Cómo estás con Dios? Si Él se para delante de ti y extiende su plomada de santidad, ¿cómo estás con Dios? Si Él te pone en su balanza de justicia, que está pesada por quien Él es, ¿cómo estás delante de Dios? Si Él se sienta contigo como lo hizo con este pueblo, ¿qué es lo que Él te diría a ti? Si Él te dice: yo te amo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que tú le dices? Sí, yo sé, Dios, que tú me amas, pero ¿sabes qué? La cosa está mal. Vienen elecciones, hay problemas, hay una marcha, está lloviendo, hace frío, prendan el aire por favor en este lugar. Si me han entendido, por favor. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Un comentarista bíblico dice: una iglesia centrada en sí misma será egoísta. Su objetivo será su propia comodidad y su conveniencia. Su felicidad y su satisfacción serán su guía. No proclamará el evangelio a los incrédulos, ni se preocupará por los necesitados, ni servirá a su comunidad, ni levantará a obreros del evangelio para el mundo. La gloria, el honor y el plan del evangelio de Dios no serán su prioridad son ellos mismos. La pregunta es para la iglesia: ¿cómo estamos? Si Dios tuviese que pasar su plomada en este día sobre esta iglesia, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos, iglesia? Liderazgo, consejo ministerial. Si Dios pasa su plomada sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, ¿cómo salimos? Alguien decía: es como si el pueblo de Dios pensara, Dios los bendiga, hermanos, gracias. Es como si el pueblo de Dios pensara que ha encontrado un terreno intermedio neutral, satisfactorio, escucha bien, entre la obediencia y la desobediencia. Escucha, no obedecerán a Dios, pero tampoco se atreverán a desobedecerle. Piensan que pueden seguir sirviendo al pueblo de Dios a la vez que lo cuestionan, lo critican, desconfían de Él y declinan obedecerle. Pero se nos olvida que no existe un terreno neutral. No existe un terreno neutral. Si escuchas la declaración de Apocalipsis y lo que dice Dios mismo, el Jesús glorioso hablando a las 7 iglesias de Asia y de manera particular a Éfeso, les dice: oye, tú has abandonado, ¿recuerdas esa expresión? Tú has abandonado tu primer amor. Eres bueno en todo. Eres bueno en doctrina, en teología. Tú puedes discernir y ver cuando alguien está equivocado, pero has abandonado algo que es monumentalmente importante, que ha hecho de tu vida o ha provocado que tu vida se deteriore, y es tu primer amor. Es tu primer amor. Es como que Dios dijese: has puesto tu servicio, has puesto tu teología, tu doctrina, la iglesia por delante de mí. Me has abandonado, pero te estoy sirviendo, me has abandonado.
pero estoy asistiendo, me has abandonado. No hay un terreno neutral en el Señor. O estás en la fe o no lo estás. O amas al Señor o no lo amas. O caminas en integridad o no lo haces. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de la determinación de vivir cada vez más como Jesús. Pero no hay un terreno intermedio. Este pueblo pensó que sí había un terreno intermedio. Pensaban que podían seguir ofreciendo sacrificios y podían seguir sirviendo al pueblo y amonestando y exhortando, a la vez cuestionando a Dios, a la vez criticando los juicios de Dios, criticando, rechazando al Dios soberano, pero lo servían. Es que Dios no se mueve en terrenos neutrales. Pregunta, ¿tu vida es neutral? ¿Tu vida es neutral? Vives, pero no. Estoy a veces, pero no siempre. Es que a veces siento tanta emoción y a veces no siento nada. A veces quiero hacer mucho, a veces no tengo ganas de hacer nada. ¿Tu vida es neutral? A veces lo amo, pero a veces no estoy seguro. A veces acepto su voluntad, pero a veces no me agrada. ¿Tu vida es neutral? Este pueblo al que Dios está cuestionando, su vida era neutral. Su vida era neutral. Pero no tenían el valor, escucha, no tenían el valor de abandonar a Dios. No tenían el valor de hacerlo. Pero tampoco tenían la determinación de vivir conforme a lo que Dios quería, una vida neutral. A veces vivo en santidad, a veces no. Voy a hacer ciertas cosas que sé que no están bien, pero quiero hacerlas. Vida neutral. Cuando Dios se acerca a este pueblo, les dice, los amo. Y hablábamos de esto la semana pasada. Lo que uno espera de respuesta es, Padre, yo también te amo. ¿No es cierto? Esa es como la respuesta, debería ser la respuesta normal. Como cuando tú te acercas a tu esposa y le dices, amor, te amo. Y si la respuesta de tu esposa fuese, ¿en qué me has amado? A ver, próbame. O tú te acercas a tu hijo, recuerda, hijo, te amo. ¿En qué me has amado? Es lo que Dios está pasando en esta escena. En lugar de que ellos traigan a su mente lo expresado por Jeremías, cuando él dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Esto era lo que debería haber en la mente del pueblo, con amor eterno, no temporal, no circunstancial, no mientras hagas bien las cosas, yo te amo, después no sé quién eres. No, te amo con amor eterno. O la expresión de Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 26, dice la palabra, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Escucha, cuando recuerdo lo siguiente, subraya esto, cuando recuerdo lo siguiente, tengo estas circunstancias, estoy pasando por esta situación, estoy experimentando adversidad, dolor, sufrimiento, tristeza, pero hallo esperanza cuando recuerdo lo siguiente, versículo 22. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Esto es extraordinario. Escucha lo que está haciendo el autor de Lamentaciones. Lo que está diciendo es, mis circunstancias son un caos. Es más, a veces siento que Dios no me ama. Siento como que Dios se ha olvidado. Ese es el caos que estaba viviendo este hombre.
Pero recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Esto es lo que este pueblo tuvo que recordar, y esto es lo que tú y yo debemos recordar. Pero observa el detalle. Dice recuerdo. Es como que él se detiene, mira sus circunstancias, y él intencionalmente trae a su memoria el fiel amor del Señor que nunca acaba. Es que eso es lo que tú y yo necesitamos. Iglesia, necesitamos pausar. Iglesia, deja de correr. Deja de ahogarte en tus circunstancias. Deja de sufrir, deja de sentir temor, deja de luchar con la adversidad. ¿Y cómo hago esto? Detente y recuerda que el fiel amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias jamás terminan, que su fidelidad es grande, que Él renueva todos los días sus misericordias para con nosotros. Versículo 24, mira cómo Él sigue trabajando en Él mismo. Él predicándose el evangelio a Él mismo. Dice el texto, me digo. No solo recuerdo, sino me digo a mí mismo: el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. ¿Notas esto? Iglesia, esto es lo que tú y yo necesitamos recordar. Espera, recuerda, predícate el evangelio a ti mismo. Trae a tu memoria sus misericordias. Trae a tu memoria sus bondades. Trae a tu memoria su fidelidad. Trae a tu memoria su fidelidad. Tú recuerdas al salmista diciendo: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta que sea nuestra oración: alma mía, alaba al Señor en medio de mi aflicción. No siento que Él me ama, porque no es un asunto de sentimientos, es un asunto de convicciones. Y mis convicciones se anclan más en la medida que conozco a Dios. Mientras mi conocimiento es más profundo del Dios Santo, mis convicciones son más robustas. Entonces yo puedo decir como el salmista, puedo decir como en este texto de Lamentaciones: recuerda todo lo que Él hizo. En este momento, bajo estas circunstancias, recuerda, trae a tu memoria que Él no cambia, que su amor es para siempre. Dios, gentilmente, para ir cerrando, decide no probar, porque Dios no tiene la obligación de probar. Dios no hace un listado enorme de 1000 años de historia para decirle a su pueblo todo lo que Él hizo como expresión de su amor. Pero Él hace una cita que debería ser suficiente para aquellos que están cuestionando a Dios. Observe el texto como continúa, Malaquías capítulo 1, versículo 2. ¿No eres Esaú hermano de Jacob?, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice a sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Escucha, ¿por qué Dios cita esto? Porque toda la nación de Israel nace en este hombre, Jacob. Ahora, Jacob tenía a su hermano mellizo, tú conoces la historia, y era Esaú. Sus padres eran Isaac y Rebeca. Pero ninguno de estos dos hermanos, uno pensaría que Jacob, porque fue elegido, tenía un buen perfil. Estaba más cuero que su hermano Esaú. No tenía todo lo que un hijo en ese tiempo esperaba tener. ¿Recuerdas cuando iban a escoger rey para Israel? Y el profeta pasa y el padre trae a sus mejores hijos, los más ponchados, los más cueros. Todos desfilan delante del profeta y Dios dice: no, no es ninguno de estos. Ok, es algo así. Estos dos hijos
ninguno era bueno. Ninguno tenía las condiciones como para ser elegible. De hecho, Esaú menospreció su primogenitura. Y en la narrativa bíblica da a entender que él se casó con dos mujeres al mismo tiempo, y las dos mujeres eran hititas de naciones paganas. Como que no tenía la cualidad que uno esperaría de alguien que va a fundar, o a partir de quién se va a fundar una nación. Pero su hermano no era distinto. Su hermano era conocido por ser engañador. Un estafador. Ese era su hermano. No había nada bueno en ninguno de los dos. No había algo elegible en alguno de los dos para fundar una nación. Pero lo que Dios declara en Romanos capítulo 9 y ahora en Malaquías capítulo 1 es: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué? ¿Por qué hizo de Jacob el depósito de su amor? ¿Y por qué hace de Esaú alguien a quien Dios decide aborrecer? La respuesta en todo el contexto bíblico y en Romanos 9, que da mayor claridad, es porque a Dios le plació. Porque no había nada bueno en ninguno de los dos. Si Dios hubiese querido, hubiese elegido a Esaú. Si Dios le hubiese placido, hubiese sido esa la dirección que él tomaba. Pero Dios decide abrazar y amar a Jacob, no porque había algo especial en él. El concepto de aborrecer, permíteme solo aclararlo, no es odio de parte de Dios. Lo que pasa en la narrativa bíblica es que Dios ama tanto a Jacob que en comparación del amor a Esaú, parecía que lo aborrecía. Ese es el sentido del texto. Entonces Dios le dice a este pueblo, quien está cuestionando su amor, les está diciendo: yo los escogí a ustedes. Yo fui quien elegí a Jacob para hacer de Jacob una nación. Yo fui. Y mi amor es tan grande, es tan profundo. Ahora escucha lo que dice la final del versículo 2. Versículo 3. Aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom, que era la ciudad que fundó Esaú, dice: hemos sido destruidos, pero volveremos a edificarnos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, yo destruiré. Lo que está diciendo Dios es: yo los escogí a ustedes y rechacé a Esaú. Los escogí a ustedes y yo los prosperé como nación. Y aunque ellos se esfuercen, no van a prosperar, porque mi mano no va a estar a favor de ellos. Mi mano está a favor de ustedes. Esa es la promesa de Dios en este lugar. Ahora, ¿qué nos lleva a todo esto? En esta expresión de Dios recordarles que Él es el fundador del pueblo de Israel, en esta expresión de decirles que los ama, que su mano está sobre ellos y ha rechazado al resto de los pueblos. Mira lo que dice el texto al final: y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Cuando tú observas este texto y sumas el versículo 5, sus ojos lo verán y ustedes dirán: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. ¿Notas cómo empezó esta narrativa? Dios amando a su pueblo rechazando a Dios, Dios no ellos, Dios trayendo a su memoria un ejemplo de su amor al haberlos elegido. La respuesta entonces del pueblo cambia, y lo que empieza a hacer este pueblo es a engrandecer al Señor más allá de las fronteras de Israel. Empiezan a alabar al Señor. Y esto es lo que sucede cuando recordamos nosotros Lamentaciones, cuando traemos a nuestra memoria el amor del Señor. Las múltiples expresiones de la bondad del Señor se traducen en adoración al Señor. Iglesia, escucha. Todo esto fue escrito, dice Pablo, como ejemplo para nosotros. Y el ejemplo que nos da esta historia, esta narrativa de Malaquías, es que cuando Él se acerca y te dice que te ama, es porque te ama. No asumas que tus circunstancias están hablando del amor del Señor. Él te ama a pesar de las circunstancias. Él te ama a pesar de ti mismo y de lo difícil que puede ser la situación que hoy vives o de las cosas que tú hiciste. Él te ama.
Segundo, deja de quejarte. Iglesia, dejemos de quejarnos. La queja es cuestionar al Dios soberano. La queja es decirle a Dios que las cosas no están bien. La queja es asumir que Dios no nos ama lo suficiente como para atender nuestra situación. Deja de quejarte y empieza a recordar las múltiples bondades de Dios en tu vida. Tercero, lo que debe provocar el entender que Dios nos ama es, escucha, es emoción. Es emoción. No estoy hablando de saltar. La emoción es una convicción profunda que se expresa hacia afuera en una confianza determinada en quién es Dios. Deja que su amor te emocione. Deja que su amor te cautive. Deja que su amor te diga todo lo que Él es para ti. Y si cuestionas su amor, contempla la cruz. Vuelve tus ojos a la cruz y mira cuánto Dios te ama. La pregunta entonces es, para cerrar, Dios se acerca a ti y te dice, yo te he amado. ¿Cuál tu respuesta al Señor? ¿Cuál tu respuesta al Señor? Si creo, pero, o la respuesta es, Señor, yo también te amo.